dando la introducción? ¿Alguno, algún voluntario? Yo, profe. Dale, Camila. Bueno, introducción. Si la comunicación escrita de prestigio y sirve para la organización de conocimientos, la redacción, las leyes, constituciones para dar cuenta de nuestra historia nacional, etc. El lenguaje oral nos permite interactuar con el otro, con los otros, para la convivencia social y armónica, ¿sí? Algo así. Y armónica. Armónica es. Ok, listo. De lo que acabo de leer, Camila, ¿qué entendieron ustedes, chicos? ¿Qué pasa con la comunicación escrita y la comunicación oral? Pues son cosas diferentes, ¿no? No, Porque es igual, pero se Ujú. entiende mejor, ¿no? Ok, ¿qué se entiende mejor, la oral o la escrita? La la oral, oral. ahí se La oral, expresa mucho el lenguaje y todo eso. Ujú. como que se expresa mejor la idea. Se Ok, interpreta. perfecto. Si ustedes se dan cuenta, la comunicación escrita es un poco más formal, ¿no? Entonces, cuando queremos dejar algo plasmado, ¿cierto? Alguna regla, alguna ley, alguna teoría, ¿cierto? Algún concepto, ya es como para dejarlo y suena, o bueno, puede ser o puede tender a ser un poco formal, ¿listo? El lenguaje oral nos permite más para, o bueno, nos sirve para comunicarnos, ¿listo? En el tema de interacción. Entonces, claramente, bueno, antes sí se hacían uso de pronto de cartas, ¿cierto? Pero hoy en día, digamos que es muy común ver que, por ejemplo, cuando tenemos redes sociales preferimos enviar un audio hablando, ¿cierto? Porque a veces de pronto nos da pereza escribir, ¿cierto? Entonces aquí en este momento la comunicación escrita es un poco más formal, ¿cierto? Cuando debemos o cuando queremos dejar algo en claro, ¿cierto? Y cuando utilizamos el lenguaje oral nos permite más que todo es una interacción, ¿listo? Pero igual las dos, digamos que las dos tienen la misma importancia, ¿listo? Entonces, chicos, vamos a hacer en este momento como una lluvia de ideas. Entonces, esto es de acuerdo a las personas que quieran responder. ¿Listo? Aquí encontramos dos preguntas. Esto no necesitan averiguarlo en internet porque ustedes ya lo saben. ¿Listo? Entonces, la primera es, ¿cuáles son las diferencias entre el lenguaje oral y escrito? ¿Cuáles creen ustedes que son esas diferencias entre estos dos lenguajes? Camila. Y pues, profe, yo creo que pues el lenguaje oral es cuando uno se expresa, cuando uno expresa una idea o un conocimiento. En cambio, el escrito solo expresa sus análisis y ideas y lo transmite por lo escrito. Pero en el lenguaje oral y escrito no se transmiten ideas, o sea, solo en uno o No, No, en los las dos dos. sí, A los tienen dos. sus La conocimientos iguales, pero expresión. como está la hablando Camila, por expresión favor. como los dos son los conocimientos iguales, sí tienen sus conocimientos, sino que uno se expresa físicamente, se expresa por medio de sus movimientos, de sus expresiones, en cambio el otro se expresa por medio de lo escrito, por medio de sus análisis, que no lo comparte a los demás, sino por medio de escrito. Ah, bueno, tú estás queriendo decir, bueno, entonces ahí estás haciendo como yo puedo inferir que lo que me estás diciendo es que en el lenguaje oral, bueno, tú expresas tus ideas y también puedes hacer uso de lenguaje no verbal, ¿cierto? Que son movimientos, sonidos y demás, pero el lenguaje escrito sí se refiere como a lo que tú plasmas en un papel, ¿sí? Ujú. ¿Algo Sí, así? sí, Ok, sí, señor. perfecto. Muy bien, Camila. ¿Alguien más? Pues sería más resumido que uno es escrito y el otro es hablado, ¿no? Ujú, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál otra diferencia que puede existir entre el lenguaje oral y escrito? Profe, pues que la oral es como lo que uno piensa en el momento, o sea, como algo que uno piensa de inmediato y la escrita es que uno como que la elabora o que como la va creando. Ok, entonces, bueno, ahí tú estás queriendo decir que el oral requiere, o bueno, perdón, el escrito requiere un poco más de trabajo, ¿sí? En cambio, el oral, digamos que ya es como tú lo que piensas, como que lo vas expresando. Es algo que se da en Sí, el profe. momento. Sí. Podría ser. Muy bien. ¿Algo más?
¿Qué nos permite hacer el lenguaje oral y qué nos permite hacer el lenguaje escrito? Expresar nuestros sentimientos. En ambos tú puedes expresar tus sentimientos, Sí, pero ¿hay alguna diferencia? Lo mismo que es como lo dice. ¿Sí me Yo entiende, diría, profe? Porque Profe, sería como la forma en que lo transmite, ¿no? ¿No? yo creo que es el orden. El orden. ¿Cuál es más ordenado, el oral o el escrito? El el escrito. escrito. El Escrito. escrito tiene más estructura, ¿cierto? Pero bueno, Sí, es algo, Sebastián estaba diciendo algo muy importante, y era que de pronto el lenguaje oral en el tema de la expresión de sentimientos es un poco más integral. ¿Por qué? Porque en el lenguaje oral tú puedes hacer uso de movimientos, puedes hacer uso de sonidos, ¿cierto? Como para que te entiendan un poco mejor. En cambio, en el lenguaje escrito ya es un poquito difícil, ¿cierto? Porque tú puedes poner entre comillas, no sé, y se rió. Pero en cambio, cuando tú haces uso de un lenguaje oral, con tus gestos, pues digamos que te puedes ayudar un poco mejor y puede ser una buena herramienta. Podría ser, ¿sí? ¿Qué otra diferencia pueden hallar entre estos dos lenguajes, chicos? Yo no lo encuentro más. ¿No? ¿No más? No. Nada, nada. Listo. Entonces, vamos con la segunda. ¿Por qué es importante desarrollar habilidades de comunicación oral en nuestros tiempos? O sea, ¿por qué es importante que ustedes aprendan a hablar bien o bueno, hablar de una manera ordenada, sintetizar la información, no hacer uso de muletillas? ¿Por qué creen que esto es importante? Onis. Pues porque pues en la actualidad pues casi nadie lee, ¿no? Y pues la mayoría que no expresamos es oralmente, o sea, ¿sí me hago entender? Ujú. Digamos que las generaciones de hoy en día, y bueno, de pronto las anteriores también, nosotros no estamos acostumbrados a leer, ¿cierto? Y cuando vemos, por ejemplo, una guía así, nos da pereza porque decimos tiene mucha letra, no nos gusta leer, ¿cierto? Ujú, podría ser, pero entonces, y se nos hace un poco más fácil que comunicarnos oralmente, ¿cierto? Porque no tenemos que esforzarnos escribiendo, sino simplemente al hablar, pues ya estamos expresando lo que queremos decir. Camila. Pues yo creo, bueno, la comunicación oral es como más fácil porque, bueno, también necesitamos un poquito de lectura, como podemos expresarnos bien, como nuestro compañero o amigo se ha comunicado bien. Si yo uso tantas muletillas o uso otras cosas, otros medios que no son correspondientes, la otra persona no me va a entender. Entonces uno tiene que manejar muy bien la comunicación oral para que así nuestro compañero nos entienda. Ok, y eso hace parte de que cuando tú dices yo quiero que me entiendan bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que una persona me entienda y entienda el mensaje que yo estoy tratando de Organizar brindar? las ideas. Como, Organizar ideas, ujú, como, Explicar bien lo que quiero decir. muy ajá, bien, explicarlo de manera ordenada, ¿cierto? Y bien, pero cuando tú quieres explicarlo bien, ¿cierto? ¿Ese bien a qué se refiere? ¿De qué se a la acompaña? interpretación, como, no sé, los movimientos que hace también uno, porque como Ujú. uno habla, uno mueve sus manos o hace otros medios de comunicación, sí, para que la otra persona lo entienda. Ok, sí. Digamos que un plus en el tema de la comunicación oral es que te puedes acompañar del lenguaje no verbal. Pero entonces, ¿qué pasa con las palabras? ¿Qué pasa con ese vocabulario que tú estás usando? Porque esto también es importante para que te entiendan, ¿no? Sí, sí, señora. Entonces, ¿cómo debe ser ese vocabulario? ¿Cómo creen ustedes? Pues excelente, pues si no, si va a ser con un vocabulario pues mal, pues no le van a poner cuidado, no va a haber atención. Ok, Pues uno, a mí siempre me dice que es primero pensar lo que vas a hablar y después lo puedes comunicarse. sí, siempre. Siempre nos han dicho piense antes de hablar, siempre. Mm. Y es bueno, chicos, es bueno porque a veces nosotros se nos viene a la mente y lo decimos, ¿cierto?
Pero entonces siempre ahí es mejor que tú organices las ideas, que tú mires cuál es la información importante y ahí sí hablas, porque a veces por hablar y decir lo primero que se nos viene a la mente cometemos errores. ¿Listo? Profe, Sebastián, ¿vas a decir algo? Dime. sí, yo iba a decir que lo de Oscar, hay veces como que no es tan cierto, ¿sí me entiende, profe? Porque, porque él dijo que no, o sea, que ya si hablaba bien, o sea, no le iban a tomar como la importancia, ¿sí? Y, y yo digo que no, porque, por ejemplo, en la forma de expresar, si el man, o sea, habla adecuadamente y habla como con dándole un sentido de, como de, ¿cómo se dice? Cuando uno, como de llamar la atención o algo así, ¿no? O Sentido de sea, que se hace llamar la atención hablando bien. Ujú. Sí, digamos que cuando ustedes dicen hablar bien, hay muchas cosas que vienen a ese lugar, ¿no? Entonces, hablar bien tiene que ver con tu tono de voz, tiene que ver con el vocabulario, las palabras que estás usando, tiene que ver con la información que estás brindando, ¿cierto? Que sea información de interés, que no sea información que no tiene nada que ver con el tema. Son muchas cosas que vienen como, como al mismo lugar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí Jason nos dice algo muy importante que dice, deberíamos expresarnos con palabras que suelan entender los demás. ¿Listo? Esto es lo que yo quería que ustedes me dijeran. Es muy diferente, chicos, la manera como ustedes hablan, no sé, con sus amigos, a la manera como hablan aquí, o como hablan con sus familiares, o como hablan con, no sé, sus parejas, ¿cierto? Es muy diferente. Esto no quiere decir que es una persona, y lo suelen escuchar, es una persona de pronto de doble cara, ¿cierto? Porque no es lo mismo cuando habla conmigo que cuando habla con alguien más, no, chicos, esto no suele ser así. ¿Listo? Porque ustedes, o bueno, nosotros tenemos que aprender a identificar el contexto. Entonces, si yo voy a hacer una exposición con ustedes, debo usar vocabulario que sea entendible para ustedes, ¿listo? No voy a utilizar vocabulario muy técnico, de pronto muy avanzado, con palabras que de pronto ustedes no conozcan, pues porque no me van a entender, ¿listo? Entonces, aquí lo importante también es que ustedes utilicen vocabulario que sea acorde a la población, ¿listo? Si ustedes van a hacer una exposición en frente del rector, pues que sea un vocabulario acorde, ¿cierto? A de pronto los conocimientos que tiene el rector, si van a hacer una exposición con niños de primaria, entonces ya es diferente la manera como van a hablar, cómo se van a expresar. Entonces, no hagan caso cuando les digan, no, es que es una persona doble cara porque no es igual con todos, no, sino simplemente hay que saber identificar el contexto, ¿listo? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes dijeron anteriormente, algunas de las cositas que dijeron están plasmadas aquí, ¿listo? Entonces, chicos, porfa, les aconsejo que si tienen su cuadernito por ahí a la mano, vayan tomando apuntes, ¿listo? Al finalizar la clase yo les voy a pedir apuntes para sacar nota de hoy, entonces para que lo tengan ahí pendiente. Entonces, de acuerdo a la lluvia de ideas, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es un discurso oral? ¿Listo? Entonces, antes de mirar el concepto, con sus palabras, ¿qué creen que es un discurso oral? Un discurso oral no es como aquel. Ahí se maneja lo escrito y lo verbal, ¿no? Lo oral, Muy perdón. bien, sí, señorita. ¿Por qué crees o en qué momento se maneja lo escrito y en qué momento se maneja lo oral? Bueno, bueno, mi concepto es cuando uno quiere hacer un discurso oral, uno va preparando algo escrito, porque uno no puede llegar allá a inventar cosas, no, uno tiene que tener un orden y pues primero es escribir el discurso. Como ese discurso escrito es como un apoyo, ¿sí? Entonces, ya a la hora de decir el discurso, pues uno lo dice verbalmente, oralmente, pero si se le olvida un concepto, pueden mirar el ensayo, digámosle así, un ensayo escrito. Ok, sí, Camila, estás en lo correcto. Siempre, cuando nos dicen discurso oral, no nos fijemos solamente en qué es hablar. Siempre para hacer un discurso, como ustedes se han dado cuenta, de pronto cuando habla el presidente, cuando da un discurso, él siempre tiene un papelito, ¿cierto? Porque primero hay que redactarlo,
¿cierto? Organizar las ideas, información importante, sintetizar y de ahí sí lo pronuncias, ¿listo? Entonces, siempre el discurso oral va a ir acompañado de un formato escrito, ¿listo? Siempre. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Nadie? Listo. Entonces, chicos, aquí encontramos el concepto, vamos a encontrar funciones y vamos a encontrar las partes del discurso o en este caso sería la estructura del discurso, ¿listo? Entonces, concepto. Un discurso es toda sucesión de palabras expresadas de forma oral. ¿Listo? En este caso, pues ustedes saben que antes de expresarlas de forma oral siempre debe existir algo escrito, un soporte escrito, ¿listo? Ya sean extensas o cortas. Siempre van a encontrar discursos que son muy cortos o hay discursos que son muy extensos, ¿listo? Ya depende del autor o de la idea que ustedes quieran expresar. Aquello sirve para dar a conocer lo que se piensa sobre un determinado tema. Entonces aquí sí es muy importante que ustedes tengan un conocimiento previo al tema del cual va a tratar el discurso. ¿Listo? No es que vamos a hablar, ¿qué les diría yo? De pronto de un tema que ustedes no conozcan y ya empecemos a hacer el discurso, no. Lo importante es que ustedes siempre sepan o tengan una idea previa sobre el tema del cual van a hablar, ¿listo? Debe ser adecuado, es decir, ordenado, debe tener un orden, ¿listo? Y adecuado para lo, perdón, debe ser adecuado, es decir, ordenado y adecuado para lo que se quiere lograr. Entonces, si usted quiere convencer a alguien, si usted quiere que esa persona piense o comparta su idea, pues usted debe organizar las ideas para que así sea y al final se logre ese objetivo. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿alguno de ustedes tiene dudas, preguntas sobre el concepto? No, no, señora. ¿No? ¿Alguien quiere añadirle algo más al concepto? Profe, eso es como convencer a los demás, ¿no? Como Podría ser. por ejemplo, el presidente, pues uno hace la campaña y a él, bueno, él hace un discurso para convencer a las personas, así para que voten por él. ¿Sí? Ujú. Hay diferentes funciones, ¿listo? Que aquí vamos, bueno, a continuación vamos a ver como las tres más importantes, ¿listo? Entonces un discurso se puede dar con el fin simplemente, o bueno, en este caso podría ser de convencer cuando hablamos desde el tema político. También hablamos de un discurso que pretende entretener a las personas, ¿cierto? Entonces que de pronto le hayan algo cómico, alguna idea, ¿cierto? O también simplemente es informar. Entonces vamos a mirar como las tres funciones o los tres tipos de discursos como más comunes, por así decirles. ¿Listo? Tenemos el primero que es entretener. ¿Listo? El segundo que es informar y el tercero que es convencer. ¿Listo? Entonces, nos aparece el primero, entretener, nos dice que busca una respuesta de agrado y diversión en el público. El tema es libre, ¿listo? En este caso a ti no te van a decir, el tema debe ser este, no, sino simplemente tú vas a escoger el tema, ¿listo? ¿Alguien me da un ejemplo de ¿De un qué, profe? discurso oral que entretenga, o sea, que la función sea entretener? Yo sé que ustedes han visto Los Mm, circos, los los, circos. no, pues bu- no sé los circos porque yo nunca he ido, pero creo. Podría ser, ¿cierto? Pero hay algo que ustedes conocen, o bueno, creo yo, ojalá no me esté equivocando, que bueno, se divierte al público, se hacen chistes sobre la realidad, ¿cierto? Y es un tema muy informal, no es un tema La académico, sino es algo muy comedia. informal. Muy bien. La comedia, ¿en qué sentido la comedia? O sea, y Pues no en el sé, sentido crítico. no se expresa como la diversión la de para que la Gaitán, ¿no? no se, no sé qué, no se aburre, que sí busca la forma que la gente se divierta, como entretenerse. Ajá, pero un ejemplo que ustedes algún día, no sé, hayan Gaitán, visto. Dime, Onis, Gaitán, Gaitán, ujú, ¿a qué te refieres? pues las comedias de él sobre la ¿Es un, realidad, es un comediante? pues o sea, más o menos. Ay, Mm, ay, sí. ¿Ustedes lo conocen, los demás?
Creo que no. Gaitán. Creo que no O se llama también el otro que Gaitán. mataron, ¿no? Es que, Es pero ese tú que no tenía estás un hablando. noticiero, profe, Tenía un noticiero. que lo Bueno, mataron. sí. Ah, ya sé Ay, de sí lo quién me están mataron. hablando ustedes. Porque ¿De si no, a cuál? ver, ¿Cómo se llama? Ya, pero así era. ¿Seguros que ese sí. es el nombre? No, No, ese no es el el que yo le nombre. estoy hablando no es del que mataron, sino de otro. Del que ustedes están hablando, Ay, ¿no es de Jaime Garzón? pero es Sí, otro, Ah, Gaitán es otro. es un Gaitán es el que aparece comediante. en el billete de 1000. No, Gaitán no Comediante. es ese. No, Sí. Gaitán, ese no. Otro Gaitán que sí está vivo. Ay, Pues estoy averiguando, pero no me sale ninguno. el Bueno, no, Juan Piz. el, digamos que muy bien, muy bien. En este caso, no sé si Juan Piz ustedes, González. el que nos están nombrando, el de Juan Piz, ¿ustedes lo han visto alguna vez? No. Sí, no, señora. Ese ¿No? es Obvio, ¿El de Riaño? Obvio. no. eso lo No, dijo. nunca. Juan Piz González. Ese, Juan Piz González. Este Obvio. podría ser un tipo de discurso oral de forma informal y lo que quiere es entretener. ¿Listo? Es como un stand-up. No sé si ustedes han visto stand-up comedy. Es algo así. ¿Listo? Se da un Ah, sí. discurso, pero el fin no es formar una idea, convencer a las personas, no, sino simplemente entretener. ¿Listo? Simplemente Pero entretener. esta, ¿cómo es que se llama? Stan comedy. Esto sí es más grosero. Bueno, pues depende, ¿no? Pero es algo parecido, es un Es un formato estilo, parecido. eso es como un estilo con ánimo de ofender. Sí, podría ser. Pero entonces ya más o menos me van entendiendo cuál es el tipo de discurso oral que logra entretener. O sea, ya más o menos como que tienen la idea, Señora. ¿o Sí, no? profe. Si algo ahorita miramos unos ejemplos, ¿listo? Tenemos el de informar, pues como su mismo nombre lo dice, entonces este sí es formal, este sí es académico, ¿listo? Entonces ya no es que yo escojo un tema y me río y no, ya es totalmente diferente. Aquí la función o el objetivo es ampliar el campo de conocimiento sobre un determinado tema, ¿listo? Entonces ya si de pronto ustedes, no sé, cuando, por ejemplo, yo les ponía el tema de nivelaciones, planes de mejora, yo les decía, bueno, ustedes van a hablar del barroco, ¿cierto? Entonces aquí sí es una exposición o es un discurso oral formal, ¿listo? Porque es sobre un determinado tema y pues tú tienes que explicar, tienes que ampliar, ¿cierto? Pero entonces aquí tú no vas a hacer o reír a las personas que te escuchan, no, tú simplemente vas a tratar de ampliar ese conocimiento, ¿listo? Nada de risa, nada de diversión, no, aquí ya es un poco más serio, listo, es académico. Y el tercero es de convencer, que es el que, bueno, con el que ustedes de pronto están un poco más relacionados, ¿listo? Porque pues que desde muy pequeños hemos escuchado los discursos de los políticos, hemos escuchado que el discurso del presidente, que el alcalde, que el, mejor dicho, de todo, ¿listo? Persuadir, alguien me dice, bueno, ¿saben qué es persuadir? Como, Convencer a alguien. Ajá. Persuadir es un sinónimo de convencer, ¿listo? Persuadir a los oyentes mediante argumentos, en este sí tú vas a utilizar argumentos, en este simplemente es información. Aquí sí vas a dar tus argumentos, o sea, el por qué, sobre un planteamiento o idea personal, ¿listo? Se puede hacer uso de ejemplos, experiencias, casos de vida. Este puede ser formal e informal, ¿listo? Porque, pues, por ejemplo, como nos dice experiencias, casos de vida, esto puede ser un poco informal, pero se convierte formal al momento que tú empiezas a hacer uso de argumentos, a decir por qué esto pasó, por qué yo creo esto, por qué ustedes deben compartir mi idea y pues claramente usted tiene que convencer a la persona que lo está escuchando de que comparta el punto de vista que usted tiene. ¿Listo? Entonces aquí ustedes van a mirar por cuál de los tres se guían. ¿Listo? Se guían por el de entretenimiento, por el de informar o por el de convencer. ¿Listo? Chicos, hasta ahí hay dudas, preguntas sobre las tres funciones o los tres tipos de discurso oral. No, no, señora. ¿No hay preguntas?
¿Me corté? Listo. Entonces, porfa, nos queda menos de un minuto, dejamos que se termine y volvemos a iniciar. ¿Listo? Sí, señora. Profe, si recibió el link. Espérame ya. Es por acá, por el Ay, de... sí, creo. Ay, pero se va a borrar. Espérame. Ya, pero yo se lo vuelvo a enviar. No, ya lo copié, ya lo copié. Listo.